Señoras, señores, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos al tablero en Mega TV. Esta noche nos toca lidiar con este bicho de 7 cabezas, que es la causa que todavía duerme, late, intenta reencauzarse, que tiene que ver con tierras evaluadas en más o menos 500 millones de dólares, que están en poder de un grupo que se hizo de ellas en reclamo de una deuda de muy dudosa existencia de 15 millones de dólares. Bueno, en tiempo de las mafias de los pagarés, medio que ya no nos conmueve decir, bueno, esta señora compró una heladera y hoy su deuda es de 1.200 millones de dólares. Esos crecimientos exponenciales pasaron a ser lamentablemente algo común en la narrativa periodística paraguaya. Pero la causa de las tierras de Casado continúa, tiene cuestiones para resolverse y nuevos desarrollos que son muy interesantes y que van cerrando. Estoy haciendo una especie de brete que se cierra en la punta. Miren el dibujito semifálico que tengo ahí. Que van cerrando, que van convergiendo sobre una realidad que parece inevitable, no sabemos en cuánto tiempo. Si el Estado paraguayo decide apretar la lupa con un sentido de justicia, de responsabilidad, sin sesgarse hacia ningún lado, va a encontrar demasiados incumplimientos y demasiadas ilegalidades. Hoy volvemos a hablar desde una causa fascinante por todos sus componentes globales, locales, políticos, económicos, la causa de las tierras de Casado. Never know how much I love you. Never know how much I love you. Never know how much I care. Señoras y señores, a ver, ¿por dónde entrarle a este erizo que tiene 1000 púas? Donde metas la mano hay un pinchazo. Justicia, morosidad de la justicia, intereses en conflicto cuando el Estado regulador, el Estado árbitro se muestra muy amigo de los sectores, de uno de los sectores en conflicto, cuando las composiciones de poder y los balances cambian cada 5 años, va un gobierno, viene otro, y los problemas continúan porque al parecer, entendida, a ver, ¿qué es lo básico? Lo básico es declinar un poco el verbo de la cobardía. Yo soy cobarde, usted es cobarde, el que está atrás de usted es cobarde, la mayoría de nosotros somos cobardes. Entregamos la república a la política. La política está destruyendo, se está devorando la república por dentro, y una de las manifestaciones de que el aparato político dominando las instituciones de la República, por ejemplo, encuentra que es un buen negocio nunca fallar sobre determinadas cuestiones que están al arbitrio de la justicia. El negocio es que nunca se baje el martillo, mantener ahí en baño María a media temperatura, porque, no sé, se cura el enfermo y se acaba el negocio, no hay consulta médica, no hay cirujano, no hay medicamento, en fin, podemos usar distintas metáforas. El tema es cuánto nos cuesta, amigos, esta cooptación de la política del aparato estatal en todo término. Entro por acá para ir caminando un tema complejo. El diferendo que hay entre dos sectores de la que antes conocíamos como la secta Munt por una importante cuantía de tierras en el Chaco, tierras de las más apetecibles como capital natural para bonos de no emisión de carbono, para proyectos agroindustriales, ganaderos, para cualquier tipo de desarrollo. Tierras cuyo valor no caben en una calculadora corriente, centenares de miles de dólares
en un tema que se mantiene a lo largo del tiempo, que no se define a pesar de que sí sucedieron cosas con un peso tan contundente que en ese momento sí debería haber habido una definición. El caso de las tierras de Casado, de las tierras de Alto Paraguay, un asunto que nos remite a finales del siglo XX y estamos caminando prácticamente más de 30 años detrás de esta historia. Hoy, en el litigio, ingresa una persona muy conocida, el doctor Francisco de Vargas Benítez, que nos acompaña hoy en los estudios del Tablero. Doctor de Vargas, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas noches, Quique. Un saludo también a la audiencia, a la prestigiosa audiencia del programa. Doctor de Vargas, una pregunta casi de farándula. Yo creo que usted vuelve a estar visible en los medios de comunicación después de un silencio importante. La última vez era funcionario, era ministro de Interior de un gobierno, luego hubo como un bajo perfil importante. Teniendo usted la trayectoria que tiene por derecho propio, un muy valiente fiscal antidrogas, teniendo el apellido de Vargas, hijo del legendario Pancho de Vargas, es un poco difícil no notar ese interreño de silencio y esta reaparición suya a la escena pública. Así que quisiera hacer un pequeño paréntesis con este regreso de Panchito de Vargas. Gracias por la consulta, Quique, porque realmente mucha gente se pregunta qué pasaron durante estos prácticamente 9 años, ¿verdad? En octubre del 2016 dejó el cargo de ministro del Interior en circunstancias consabidas, ¿verdad? 15 días después de haber abandonado ese cargo, y eso no es coincidencia, fui imputado por el hecho punible de lesión de confianza, ¿verdad? En un proceso penal que duró 9 años finalmente, del cual salí absuelto en julio pasado, ahora no más, por resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que finalmente declaró no probada la existencia del hecho punible, por unanimidad. Es decir, no existió el hecho. Hablando mal y pronto, no hubo muerto. Claro. Durante todo ese tiempo que duró el proceso judicial, he mantenido un perfil bajo, o he tratado de hacerlo al menos, por justamente algunas de las cuestiones que vos mencionabas al iniciar el programa, ¿verdad? Y aquí quiero señalar directamente, algo directamente que hace alusión a lo que vos mencionaste. Tardaron 9 años para decir que el hecho punible no existió. Esto nunca debió haberse ni imputado, mucho menos acusado, y llegar a juicio, mucho menos a la Corte. Para que la Corte Suprema de Justicia diga, la Fiscalía no pudo probar que haya habido hecho punible. La justicia en este caso tardó, lejos de ser pronta y barata, fue larga y carísima su actuación. Ahora, eso me obligó a mí a mantener perfil bajo para concentrarme en mi defensa, obviamente, y sobre todo porque no me daba la cara, Quique. No me daba la cara para presentarme ante la opinión pública a través de los medios de comunicación. Hasta tanto no se despejase esa incógnita. Así mismo, estando o figurando como procesado, ya está condenado por un hecho punible que sería de corrupción pública, como lo fue porque fue por mi desempeño como ministro de la Senat entre los años 2012 y 2013. Imagínate, hechos supuestamente ocurridos hace, ¿cuántos años? Serían 12 o 13 años. 12 años. La Corte termina diciendo, la Sala Penal de la Corte termina diciendo que no existieron. Ahora, doctor de Vargas, a diferencia de la mayoría de los casos parecidos al mío, donde los acusados terminan siendo absueltos por prescripción, es decir, por el transcurso del... Yo presenté también un incidente de prescripción, dicho sea de paso, me fue negado, pero sí se resolvió la cuestión de fondo a mi favor. ¿Cómo se define? ¿Quién arbitra para definir si en la actuación de un agente fiscal acusador hay impericia para demostrar los extremos de los que acusa y un acto de mala fe para tener a un individuo cancelado durante 9 años? Objetivo del litigio, cancelar a una persona tanto tiempo como se tiene versus intenté probar y no pude.
Bueno, y el órgano por excelencia juzgador del desempeño de los magistrados, el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Pero vos mencionaste, y yo suscribo, sabemos cómo funciona, ¿verdad? Están cooptados por el poder político que se mueve por diversos intereses, ¿verdad? Yo no quiero tampoco formular acusaciones que no estoy en condiciones de probar en este momento, pero bueno, no, me obligó a mí y a muchos otros, a varios otros, estar sentado al costado pudiendo aportar algo, y de hecho nuestro historial de servidor público señala que podíamos haber estado activando, pero no. Sin embargo, ahora volvemos después de esto y estoy a tu disposición para lo que hubiera lugar. Doctor de Vargas, usted toma la representación de uno de los sectores en el litigio de las tierras de Casado y entra, como diría la crónica futbolera, con las taquillas altas, con imputaciones a figuras centrales en el entramado muy complejo de ese caso, como el omnipresente Kiantar Betancourt, por ejemplo. ¿De qué acusa a Betancourt y otras personas? ¿Y con qué argumentos? Ahora mismo dicho sea de paso, hace más de 2 meses ya, hemos formulado la denuncia a la cual haces alusión contra Kiantar Betancourt y otras 8 personas en representación de la Asociación de Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. Vamos a llamarle Secta Mun porque inclusive hasta a mí de repente me resulta un poco largo el nombre. De quien soy apoderado hace, como otros, hace aproximadamente 3 o 4 meses. Presenté esta denuncia en nombre de mis mandantes ante la unidad especializada, se tramita ante la unidad especializada de delitos económicos y anticorrupción. La denuncia es por evasión de impuestos y lavado de dinero. Creo que sabes y mencionaste ya de hecho que hay otra serie de denuncias que datan ya de años, una década si no me equivoco y más, que tienen que ver con un entramado judicial que inicia con el despojo, porque así hay que llamarlo, de 310.000 hectáreas que sufre la secta Mun por propios integrantes de la misma organización, ¿verdad? Aquí, hablando mal y pronto, lo que ocurrió fue que en el año 2008 se presenta nada más y nada menos que el hijo del reverendo Mun en la República del Paraguay, invocando esa suerte de autoridad divina. Divina. Cuesta hablar en esos términos, pero en es su carácter así. de primogénito, ¿verdad? Se presenta en Paraguay manifestando a todos los integrantes de la iglesia en Paraguay que esas 310.000 hectáreas que la secta Mun había adquirido ya en el año 1998 estaban en riesgo por una supuestamente intención de expropiación del gobierno vigente en aquella época, ¿verdad? Así las cosas, se generan una suerte de asambleas provocando documentaciones falsas y se genera una deuda falsa de 15 millones de dólares que supuestamente la secta Mun tenía con una suerte de empresas uruguayas. Eso provoca que se entreguen esas propiedades, se entreguen entre comillas, ¿verdad?, por una deuda de 15 millones de dólares. Pero digamos, bajo la figura de una supuestamente dación en pago, que es una figura judicial, ¿verdad? Correcto. Pero digamos que la lógica era, Preston, el hijo bueno, dice, miren, corremos el riesgo de perder estas tierras. Entonces, simulemos una operación que me va a poner como titular de esta deuda para que en el caso de que el gobierno avance en esta dirección, yo aparezca primero y diga, no, el dueño soy yo, aquí están los papeles que me quita, esta tierra es mía. En realidad, la voy a proteger de ese modo. Él estaba detrás con otra serie de personas que hoy también denunciamos, ¿verdad? Pero las empresas que aparecen como las supuestas acreedoras de la secta Mun son 4 empresas uruguayas, ¿verdad? Se hace la dación en pago, es decir, los integrantes de la iglesia cayeron en el engaño, creyendo que estaban protegiendo las 310.000 hectáreas, las transfieren a estas 4 empresas uruguayas. Pero la sorpresa viene después.
donde estas 4 empresas uruguayas, lejos de resguardar o tener a resguardo, digamos, las 310.000 hectáreas, las vuelven a transferir, a vender, o supuestamente vender, a 4 empresas que tienen sede en las Islas Vírgenes y en Chipre, que como sabemos son paraísos fiscales y bueno, su baja carga impositiva, su bajo régimen de investigación a hechos punibles de lavado de activos permite que se hagan este tipo de operaciones sin mucho protocolo. Y luego se presenta en el año ya 2014 Qiantan Betancourt en nombre y representación de estas 4 empresas con domicilio empresas offshore, vamos a llamarles. Hasta ese momento Qiantan Betancourt era Atenil. Claro, así mismo. Pero ahí se presenta yo como apoderado de Cusabo Limited, Kiveloria Limited, Elite Kingdom Investment Limited y First Start Investment Limited, presentando una acción judicial por obligación de hacer escritura pública, pretendiendo que judicialmente la secta MUM le transfiera los títulos a estas 4 empresas offshore. Y ahí empieza todo el calvario. Imagínate, no perdamos de vista que las 310.000 hectáreas fueron ofrecidas o fueron dadas en pago por una deuda de $15 millones. Cuando estas propiedades, y todos sabemos bien, Quique, valen por lo menos $500 millones. Este dato es importantísimo para tener en cuenta la figura penal del lavado de dinero. Porque se convierten $15 millones en $500 millones a favor del patrimonio de estas empresas. ¿Me explico? Correcto. Aquello ya generó una serie de denuncias judiciales, porque aquí no hay que perder de vista que las 310.000 hectáreas se encuentran dentro de la franja de seguridad fronteriza protegida por ley de la República del Paraguay, que prescribe que extranjeros ni empresas extranjeras no pueden ser propietarios de inmuebles ubicados a 50 kilómetros de la línea fronteriza con los países limítrofes. Estas 310.000 hectáreas se encuentran en la zona del Chaco, en la zona de Puerto Casado más específicamente, totalmente inmersas en esa franja de seguridad fronteriza. Muy llamativamente, una jueza hoy día procesada hace lugar a la demanda de obligación de hacer escritura pública. ¿Sería erróneo decir ex jueza? No, hoy día ex jueza, exactamente, estás en lo cierto. Ella fue destituida por el jurado de enjuiciamiento de magistrado, la ex jueza Tania Irún, y hoy día está siendo procesada por prevaricato, con acusación por parte de la Fiscalía y pedido de elevación a juicio oral y público. Hemos tomado intervención ya también en aquella causa. Y retomo diciendo que, ¿qué hizo la jueza? Ordenó que se titulen las 310.000 hectáreas a empresas extranjeras offshore cuando la ley se lo prohibía. Y no puede decirse que eso sea por desconocimiento. La defensa en sus manifiestos le hizo saber eso a la jueza. Pero por supuesto. No es que ella pueda decir, no, yo no sabía que existía esa ley. Se lo dijeron. Pero es que ella invocó la ley. Ajá. Es decir, invocó parte de la ley. Porque la ley pues dice que no pueden ser propietarios personas oriundas de los países limítrofes. Y es cierto que no son propietarios personas de países limítrofes, pero estamos hablando de que las sociedades están integradas en su totalidad por extranjeros, que es otra parte también prescripta en la ley. O sea, ella invoca para sacar la sentencia la ley, pero convenientemente se olvida, hablando mal y pronto, invoca el artículo 1 y se olvida mencionar el artículo 2, que le impide hacer esta operación o ordenar esta operación judicial. Por eso que ella fue destituida y por eso que está siendo objeto de enjuiciamiento. Y bueno, eso está todo denunciado, está siguiendo su curso legal, Quique, pero hoy día venimos a presentar nuevas denuncias, porque esta operación, desde nuestra interpretación, configura además 2 hechos punibles. Primero, la evasión de impuestos.
La ley 125/91 prescribe que cuando se vendan propiedades en la República del Paraguay, aunque esos contratos fueran suscritos en el extranjero, se debe tributar. Esa operación debe inscribirse en los registros públicos de la República del Paraguay y pagar impuestos. Sin embargo, nada de eso se hizo. Acá se está pretendiendo, con esta operación que ya hemos mencionado, desviar, obviar el pago de, según mis cálculos, son entre 7 y 8 millones de dólares en concepto de carga impositiva para esta operación. De hecho, la Cámara de Diputados ya ha pedido informes a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios sobre este tema. Esta es una cuestión de soberanía nacional, y la DENIT efectivamente ha contestado que sí, efectivamente, esta operación debe tributar en Paraguay. Sin embargo, a la fecha no se ha hecho. Claro, y hablando de una cuestión que le debe ser familiar, doctor de Vargas, la SENAT hizo operaciones antidrogas en ese predio y descubrió pistas y desmanteló instalaciones. Es una tierra de nadie donde pasa de todo. Y mis mandantes, lastimosamente, hoy día no pueden saber qué están ocurriendo en esas 310.000 hectáreas porque por todas estas cuestiones que estamos mencionando han perdido la posesión. Sin embargo, y la ley nos obliga a hacer denuncias que ya hemos hecho. Se han hecho también por abogados que han intervenido antes que yo, ¿verdad? De que en esas 310.000 hectáreas se estarían realizando actividades previstas y penadas en la ley de tráfico de drogas. Se han detectado una serie de pistas clandestinas, Quique, y no hace falta que yo te recuerde que esa propiedad está justo en la ruta de la cocaína, ¿verdad? Me ha tocado a mí, como fiscal antidroga, realizar una serie de operaciones en aquella zona, con éxito, por cierto. Y bueno, la denuncia está hecha ante la Fiscalía, ante la SENAT. Esperemos que las mismas también sigan su curso. Acá, en esta oportunidad, mis mandantes, al verse obligados también para deslindar responsabilidades, porque ellos se consideran propietarios, y de hecho lo son de esas tierras, han tenido que hacer estas denuncias de tráfico de drogas en la zona. Francisco de Vargas Benítez, abogado que toma intervención en la compleja causa de las tierras de Casado. Hoy se agrega un nuevo elemento: evasión fiscal calculable con base en tierras que valdrían más o menos 500 millones de dólares y lavado de dinero. Y cómo estas propiedades, territorio paraguayo sensible en zona fronteriza con el Brasil, fueron entregadas a 4 empresas de la zona gris de la economía y el funcionamiento del Estado uruguayo, y de ahí esas 4 vuelven a ceder a otras 4 que son offshore en paraísos fiscales como Chipre, Islas Vírgenes Británicas y Panamá, entre otras. Empresas que no tienen ninguna vigencia, ni respaldo, ni existencia comprobable en Paraguay. Nadie los conoce, nadie les vio la cara. IPS no puede decir, sí, aquí tenemos empleados registrados de estas empresas. La DENIT no puede decir, sí, aquí pagó estos impuestos este año. Empresas fantasmagóricas que se quedaron con mucho dinero a cambio de muy poco. Una situación de alta sospecha que no sabemos si la justicia paraguaya tiene la voluntad de llegar al final del camino, porque aparentemente se enredó tanto el enredo que al final hay expresidentes, exvicepresidentes, exministros de corte, expresidentes de corte que ya están metidos en la trama. Y desentramar todo eso y determinar responsabilidades podría generar un efecto de arrastre catastrófico. Pero alguna vez, si en este país hay justicia, eso debería suceder. Hacemos una pausa. Never know how much I love you. Never know how much
much I love you. ¿Por qué nos tiene que importar este litigio entre dos partes de una misma familia biológico-religiosa corporativa? La secta Moon o Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. Ok, la secta Moon. Nos tiene que importar, amigos, porque hace demasiado tiempo que los paraguayos sentimos cómo nuestro territorio está siendo silenciosamente penetrado por la gran marcha brasileña hacia el oeste. Hay hacienda brasileña, y este es un detalle digno de ser repetido. Antaño había amigos emprendedores brasileños muy bienvenidos al Paraguay con todos los papeles en regla que venían y alquilaban estancias en Paraguay. Hoy día el estanciero brasileño viene con su hacienda, viene con sus rodados, viene con su personal, viene con su machú viene con su olla, es decir, hay una colonialización. O sea, hay una ocupación que va expulsando paraguayos y va tiñendo de verde amarelo el suelo paraguayo. En la medida que no incorporemos eso a nuestra forma de pensar, el día que querramos ocuparnos del asunto, el mapa del Paraguay va a tener una forma muy distinta. Y es más riesgoso el asunto cuando nos trasladamos a uno de los departamentos más olvidados de Dios y de los hombres, que es el departamento de Alto Paraguay, ahí donde queda todo, ahí donde una mujer parturienta puede morir por el camino porque no hay ambulancia, porque no hay camino, porque no hay combustible, porque hay avión pero no hay piloto, en fin, todas esas cosas que pasan a la pobre gente, a los ciudadanos de segunda, hay que decirlo con crudeza, del Alto Paraguay. Si esa gente, la población que vive en los municipios, vive en ese estado de postración, con esa bajísima institucionalidad, si caminamos hacia los bosques de esas 310.000 hectáreas, ahí, amigos, hay de todo. Ahí el más buenito se dedica al desmonte y a la venta de rollos. Hay ocupaciones de todo tipo. Cuando el Estado paraguayo quiera avanzar sobre ese territorio para ejercer soberanía, por fin funcionalmente y no apenas en el discurso político, se va a encontrar con un quilombo muy difícil de administrar, donde va a pasar con esas tierras de cazado lo mismo que pasa con el Paraguay en muchas áreas. ¿Qué es lo que pasa con el Paraguay en muchas áreas? Las funciones básicas del Estado: educar, contener, alimentar, funcionalizar ciudadanos, eso que el Estado no hace. ¿Quién está haciendo? El crimen organizado. ¿Quién le da trabajo a ese mitaí que no terminó la secundaria? El PCC, el Comando Vermelho, el Clan Rotela. Vení, vos vas a ser un soldado de nuestra causa, nosotros te vamos a cuidar, no te va a faltar comida, si te portas bien y trabajas bien, recota la plata, recota la anden vocal, ande camioneta, etcétera, etcétera. Esa misma operatoria va a funcionar sobre esas tierras, van a ser tierras perdidas, tierras incontrolables, un problema muy lejos de Asunción que está creciendo minuto a minuto. Es decir, no es un problema, para simplificarlo un poco más educadamente, entre coreanos y encima miembros de una familia, de una misma familia. Es un problema paraguayo y de soberanía territorial y de protección de nuestra población. Ya hay jupi con la ñane gente, o nosotros los asuncenos nomás nos queremos entre nosotros, nos encontramos en el club, en el shopping, y ese campesino Pinandí que está allá en el Alto Paraguay ni le conoces, no te importa si vive, si muere, si malvive, etcétera, etcétera. Si somos paraguayos, si tenemos identidad nacional y sentido de lo colectivo, nos tiene que importar este estado de abandono, porque este estado de abandono en la frontera con Brasil significa que vamos a perder ese territorio. En 10 años, en 20 años, en 50 años, el imperio no tiene apuro. Empezó en el 1900, amigos, y está caminando hacia el oeste. ¿Qué quiere Itamaraty? Itamaraty quiere llegar al Pacífico. Va a llegar en 200 años, 300 años. ¿Y cómo se llama el obstáculo que tiene justo enfrente? Se llama Paraguay, amigos. Por eso nos tiene que importar qué está pasando con esas tierras de la secta Moon en Puerto Casado. Doctor Francisco de Vargas Benítez, ¿qué estado de trámite tiene esta nueva denuncia que lo tiene a usted como litigante? La denuncia, más allá de que fue presentada ya hace más de 2 meses, ya tiene asignados fiscales, un equipo de fiscales para su trámite.
son los fiscales de delitos económicos y anticorrupción, Jorge Arce, Jamie Adle y Verónica Valdés. El hecho de que la Fiscalía haya designado un equipo de fiscales nos da cierto nivel de esperanza, Quique, en el sentido de que esta es una causa grande, importante. Acá hay que pedir cientos de informes, hay que hacer cientos de diligencias judiciales o investigativas fiscales, y te aseguro que un solo fiscal no va a poder con todo esto. En alguna forma tenemos la esperanza de que esto avance. Y vuelvo a decirte, y por eso estamos aquí también, porque esta no es una cuestión entre particulares o societarias nada más. Acá estamos hablando de que se están queriendo evadir millones de dólares de tributo a la República del Paraguay, y de que se están tratando de lavar millones de dólares en la República del Paraguay, con propiedades gigantescas, ¿verdad? 310.000 hectáreas, que se pretenden estén en manos de 4 sociedades anónimas cuyos accionistas no sabemos quiénes son. Y ahí te formulo la aclaración de la Ley de Seguridad Fronteriza, que impide que oriundos de países limítrofes tengan propiedades dentro de esa franja, y que sociedades cuyos accionistas no podemos saber de qué país son, se constituyan en socias o titulares de estas propiedades. Y eso es lo que hizo la ex jueza Tania Irún. Por eso está denunciada también. Hablamos de hechos punibles contra el fisco y que atentan directamente contra la soberanía de la República del Paraguay. En esta oportunidad, evasión de impuestos y lavado de dinero. Estamos hablando de que se pretenden lavar de centenas de millones de dólares, según nuestro relato. No sabemos para qué. Doctor Francisco de Vargas, la ex magistrada Tania Irún falló a favor de estas 4 o más empresas offshore para la titulación de esas tierras. El asunto fue controvertido, se fue a la instancia del jurado de enjuiciamiento de magistrado, donde con la opinión mayoritaria de los miembros de ese cuerpo corporativo se decidió que la actuación de la señora Irún fue tan grave que eso debería ser punido con su expulsión del Poder Judicial, que ya ha ocurrido. Pero lo que parece que no ocurrió es la desactivación de esa causa. ¿Esa omisión cae en el territorio de responsabilidades de quién? Bueno, qué bueno que mencionas esto, Quique, porque nos encontramos ante el ridículo, porque voy a utilizar ese término, de que la jueza que ordenó que estas 310.000 hectáreas fueran puestas a nombre de 4 empresas en paraísos fiscales ha sido destituida, está acusada con pedido de elevación a juicio oral y público, con altas posibilidades de ser condenada por el tipo penal de prevaricato. Sin embargo, la resolución que ella dictó, siendo jueza, está aún vigente, no fue anulada. Ahí no me pidas que entre en detalles, por favor, Quique, porque eso es objeto de acciones civiles en juicios que yo no tengo intervención. A mí me han contratado, utilizo bien el término, para ocuparme de lo que es la parte penal, que como vos sabés es de mi expertise, ¿verdad? Pero yo no puedo entender cómo la resolución por la cual esta ex jueza ordenó que esto se titule a favor de estas 4 empresas no haya sido anulada aún. ¿Pero eso es la competencia de quién? ¿De la superintendencia de la Corte, de la propia Corte? Esto entiendo que está tramitado en un juzgado del juez que heredó ese turno y esa causa. Esto está tramitado en un juzgado en lo civil de primera instancia, que también tiene sus recursos tramitados ante las salas de apelación en lo civil y la sala civil, y creo que hay hasta recursos de inconstitucionalidad aquí. Pero está todo tan trancado, la trama judicial es tan
tan grande que encontrar la punta del ovillo, de este ovillo judicial, vamos a llamarle, a mí no me lo pidan en este momento. A mí me queda claro lo que estoy haciendo, las denuncias que estoy acompañando. Correcto. Doctor de Vargas, digamos que los astros se alinean y finalmente se cierra el círculo. Analizamos la conducta de Tania Brun, encontramos que fue negligente o fue delincuencial, la sacamos del Poder Judicial y anulamos la causa. ¿Esa eventual anulación de la causa resuelve todo el problema o solo una parte de él? Y bueno, te diría que pensamiento mágico, diría el maestro lograr Rubín. la nulidad de aquella resolución que ordena la titulación de 310.000 hectáreas a favor de estas 4 empresas es el comienzo de la solución, ¿verdad? Todavía ahí hay mucho por hacer. Está de por medio también una donación que en su momento hizo la iglesia de 25.000 hectáreas a favor del municipio de Puerto Casado, que todavía no termina de operativizarse. Eso supuestamente están haciendo en este momento los impostores. ¿Cómo Correcto. queda todo eso? Correcto. Hay Son, en una son semana en preguntas la que yo que tengo también. este funcionario en apuros del INDER, Francisco Ruiz Díaz, necesitaba fotos lindas. Kiantar Betancourt le prestó una con una entrega de títulos A favor del municipio de Casado. Exactamente. ¿Entendés? Esto es demasiado grosso para dejarlo pasar. La evasión es muy grande. El lavado es muy grande. Estamos hablando solamente de esta denuncia aquí, que esperemos que la fiscalía se ponga los pantalones largos, porque lastimosamente sus últimas acciones, digamos, no, a mí por lo menos no llenan mis expectativas. Y esto es serio, esto es de interés nacional. Correcto. Doctor de Vargas, cuando hablamos de las personas contra las que usted apunta en su imputación, en su acusación, ahí hay fantasmas gaseosos, intocables, inalcanzables como Preston Moon. Pero hay un pivot en territorio paraguayo que se llama Kiantar Betancourt, de quien me dicen anda merodeando la residencia presidencial, de vez en cuando viaja con el propio presidente, de vez en cuando integra delegaciones de Paraguay siendo ciudadano colombiano a cumbres climáticas, etcétera, etcétera. Y el señor pareciera tener un perfil de un experto, por ejemplo, en la operación de créditos de carbono. Y quiero ensayar una hipótesis. Se tienen 310.000 hectáreas de bosque virgen que pasaron sucesivamente por 8 manos y alguien es dueño de esos derechos en expectativa de la eventual explotación de esa tierra. Si desde esa zona gris de los paraísos fiscales este señor Betancourt logra, por ejemplo, la venta de créditos de no emisión de carbono sobre esos bosques y eso genera una renta, esa renta se quedaría dentro de esa nube de paraísos fiscales, perfeccionando el tema de que hay una tierra en Paraguay que genera beneficios en el exterior que son absolutamente opacos a nivel contable. ¿Sería esa la lógica del óctuple traspaso de tierras? Esa sería la lógica. Y honestamente lo que me estás diciendo, lo único que hace es preocuparme más. Y debería preocuparle también a quienes tienen en sus manos las riendas del Estado. Porque esto es gravísimo. No sabemos quiénes componen estas sociedades. Y beneficiarse con la venta de carbono por 310.000 hectáreas. Yo no puedo ni siquiera imaginarme o tratar de ilustrar a los espectadores lo que significan 310.000 hectáreas de bosque. La cantidad de dinero que eso significa en créditos de carbono, Quique. Y vuelvo a decirte, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios de la República del Paraguay ya le dijo a la Cámara de Diputados, estos traspasos tienen que tributar aquí en Paraguay. Eso quiere decir que si hoy se entra a un registro, a un marangatú, y se pone el nombre de estas empresas, Kibelorian, Brightstar y compañía, se va a ver que tributaron 0. Sí. De hecho, y ese es otro de los puntos porque me lo haces acordar, esos contratos donde ocurrieron esos supuestos traspasos en Chipre, Islas Vírgenes Británicas,
no fueron inscriptos en la Dirección General de los Registros Públicos de la República del Paraguay. Ni siquiera eso tuvo en cuenta la jueza Tania Irún al momento de ordenar la titulación. Quiero leerte un pequeño párrafo de la denuncia que para mí es bastante ilustrativo aquí, que dice: informes de cooperación internacional de República de Chipre e Islas Vírgenes Británicas confirman que estas sociedades carecen de actividad lícita, no poseen cuentas bancarias ni fondos y están vinculadas a investigaciones por blanqueo de capitales. Eso lo es allá, en Chipre e Islas Vírgenes. Los contratos de cesión entre las firmas uruguayas y estas sociedades offshore fueron suscritos en el extranjero y nunca se inscribieron en la Dirección General de Registros Públicos ni se declararon ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, con lo cual se omitió el pago de todos los tributos correspondientes a la transmisión de dominio de esos inmuebles. Para mí es bastante claro todo. Ahora bien, hay que probarlo, hay que llevarlo al banquillo de los acusados a estas personas que están mencionadas aquí, y sobre todo hay que obtener, con todo esto que estamos hablando, la nulidad de la titulación que se pretende a favor de estas empresas offshore. Doctor de Vargas, en algún momento se había hecho énfasis en el hecho de que estas empresas, estas 4 empresas radicadas en paraísos fiscales, eran 4 membretes. Y al parecer la reacción... 4 maletines. Y al parecer las inscribieron a nivel local, hicieron asambleas, se convirtieron en sociedades anónimas locales, pero siguen no teniendo ninguna visibilidad ni actividad conocida más que justificar el traspaso. Puede ser que ello haya ocurrido, en realidad no tenemos la certeza aquí, que me refiero a la inscripción que menciona. Justamente con esta denuncia lo que se pretende es que la Fiscalía haga los pedidos de informe correspondientes a la Dirección Nacional de Registros Públicos, diga, sí, efectivamente están inscritas acá Cusabo, Kibelorian, Oferim, pero no sabemos, ¿verdad? Y estamos hablando, vuelvo a decir otra vez, de sumas importantísimas de dinero, 500 millones de dólares. No sé si la audiencia tiene la capacidad de imaginarse lo que eso significa en cuestiones de lavado de activos, digo. Claro, creo que hay cifras que nos fueron entrando de a poco. Un hambre cero anual son 200 millones de dólares. Más o menos que de repente como que perdemos la capacidad de asombro ante los números, ¿verdad? Y eso es lo que justamente hay que tratar de que no ocurra. Está en manos de la Fiscalía, hay que persuadir a quienes administrativamente estructuran los equipos de trabajo que la complejidad de la causa Tierras de Casado es tal que es un bocado demasiado grande para un equipo que, más allá de su idoneidad o buena voluntad, quedaría pequeño frente a la magnitud de lo que hay que investigar. Así mismo es. Y sobre todo porque yo por lo menos creo, y por la experiencia que tengo como actor desde ya de diversos ángulos, y digo diversos ángulos porque ya estuve condenado inclusive dentro del sistema de justicia, mi experiencia me dice, y a vos también seguramente, que la Fiscalía muchas veces se mueve de acuerdo a las publicaciones periodísticas o mediáticas. Por eso estamos aquí, Kiki. Porque a través de programas como el tuyo podemos instruir a la opinión pública para que ejerza la correspondiente presión. Porque parece que tiene que haber presión para que la Fiscalía haga lo que tiene que hacer. Doctor de Vargas, muchísimas gracias por su visita, muy ilustrativa. A vos, muchas gracias, Kiki. Bueno, amigos, yo decidí cerrar la conversación con el doctor de Vargas y reservarme unos minutos para excusarlo a él de cualquier comentario posterior, porque finalmente el señor es un abogado y yo voy a hablar de asuntos políticos. Porque querría decir que ese equipo de la Fiscalía, además, tiene que tener espalda para aguantar el factor político. Porque del otro lado, del lado de las 8 empresas fantasmas, del lado del hijo avivado del pastor Moon, que inventó una deuda de 15 millones de dólares, de la que no hay evidencia de qué origen tiene, para quedarse con tierras por 500 millones de dólares,
de ese lado han estado presidentes de la República, vicepresidentes, ministros de Corte, presidentes de la Corte Suprema de Justicia, y hay una persona que es una constante durante todo ese viaje, una persona que me merece mucho respeto, le tengo mucha simpatía a la senadora Lilian Samaniego. La senadora Lilian Samaniego es una constante en la causa Moon y está más cerca del lado de Preston Moon, que es el cerebro de este despojo de 310,000 hectáreas. Tanto es así que la senadora Samaniego es miembro del board de una organización presidida por Preston Moon que se llama Bright Start. Y así como hoy podemos mencionar, repito, con mucho respeto, sin nada que inferir de ello, a la senadora Samaniego, también en su tiempo estuvieron Enrique Baqueta, Hugo Velázquez, se dice que todavía está de Clesis, con todo lo que significa de Clesis, gobernadores y exgobernadores de distintos departamentos del Chaco. ¿Por qué será que este amigo Preston necesita amistades políticas tan pesadas si es que la verdad está de su parte, si la legalidad está de su parte? Así que también a la hora de poder avanzar con una causa como esa, la Fiscalía tendría que tener un cierto blindaje para soportar la presión política que se infiere de estas amistades peligrosas de Preston Moon. Vamos a una pausa. Never know how much I love you. Never know how much I love you. Never know how much I care. Bueno, amigos, amigas, este tipo de casos de enorme complejidad con partidos que se juegan en distintas canchas, cuando solo debería jugarse en la cancha de la justicia, son las que hacen que uno a veces quiera reconciliarse con Dios, ¿verdad? O que uno empiece a pedirle a Dios lo que tiene que pedirle a la justicia. Pero es el estado de cosas en el que podemos dividir el bando entre buenos y malos, ¿verdad? Nosotros los buenos mirando a los malos del gobierno, pero a los malos del gobierno los votamos nosotros, a los malos del gobierno los votamos nosotros. Y aunque digamos, no, yo le voté al candidato que perdió, después hay que ejercer la crítica ciudadana, después hay que militar en las agendas relevantes de lo que tenemos que defender mientras querramos seguir siendo una sociedad en un Estado-nación. Defender la vigencia del Estado de Derecho, defender lo que no hay que discutir, lo muy básico, el acceso a la justicia, igual que el acceso a la educación, a la salud o a la seguridad. Cuando esos bienes se mercantilizan y nos perdemos en los caminos de lo que está bien y de lo que está mal, porque ya no depende de la calidad de los argumentos, sino del tamaño del cheque. Estamos entrando en terrenos peligrosos. Es más, ya estamos hasta las narices en terreno peligroso. ¿Quién podrá defendernos? ¿El Chapulín Colorado? No, nosotros, amigos. Y no bastará en esta oportunidad solamente votar a mejores candidaturas para los cargos importantes. También la militancia política. La ciudadanía de bien tiene que resignificar la política ocupando espacios. Y eso significa reorganizar nuestra vida, así como cuando los papás nos convertimos en abuelos y tenemos que hacernos cargo de algún tiempo de calidad con los nietos y reorganizamos la agenda. Bueno, pues también habrá que crear un compartimiento para decir, yo mensualmente o semanalmente le dedico este tiempo a la militancia política, a buscar conversaciones relevantes para coincidir en ideas y proyectos con mis amigos y amigas, para tratar de incidir en políticas públicas coincidiendo con gente que ve el mismo problema y quisiera trabajar y caminar conmigo en este sentido. Esa construcción la tenemos que hacer, no solo el voto de calidad, sino también la ciudadanía de calidad. Diría que es a la inversa, ciudadanía de calidad para votos de calidad. Si no transitamos ese sendero, amigos, estos espacios de noticias cada vez nos van a contar noticias más dramáticas e irremediables. Buenas noches, muchas gracias.
Never know how much I love you.